La palabra viene para cambiar nuestras vidas, para transformarnos y hacer de nosotros los hombres y mujeres que Dios espera que seamos. ¿Cuántos hemos pasado tormentas en medio de la vida? ¿Cuántos hemos tenido tormentas o crisis, ya sea económicas, familiares, de salud, laborales? ¿Cuántos a veces la vida se nos llena de tormentas de un momento a otro? Cierto que las tormentas o las crisis de la vida son inesperadas. Las tormentas de la vida no avisan. Llegan de un momento a otro. Llegan sin previo aviso. ¿Cuántos quisiéramos que las tormentas avisaran, así como avisan para una tormenta en el caso de los que viven en ciudades costeras? Que les avisan que va a venir una tormenta y ellos se preparan su casa, preparan alimentos, alacenan. Pero para nosotros muchas veces las tormentas de la vida nunca avisan. Llegan de un momento a otro. Son inevitables. No podemos evitar las tormentas de la vida. Nuestra vida siempre va a atravesar muchas tormentas. Algunos ejemplos de tormentas. En el caso de la vida familiar, tenemos tormentas como los problemas matrimoniales. ¿Cuántos han pasado por problemas de separación o crisis matrimoniales? Problemas en la educación con los hijos, hijos rebeldes, hijos que ya no quieren saber del evangelio, hijos en las drogas. Pero también a veces atravesamos crisis a nivel profesional. ¿Cómo cuáles? La falta de trabajo, la falta de una buena oportunidad laboral, la injusticia por un pago. Esos son problemas. También atravesamos crisis a nivel religioso o a nivel de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque vienen crisis que nos llevan a alejarnos de la fe. Vienen crisis que nos llevan a alejarnos de la iglesia. O vienen crisis que nos llevan a desilusionarnos de líderes, de pastores. Son tormentas de la vida. Pero también tenemos unas tormentas a nivel personal, como la enfermedad. Problemas como las tentaciones. Problemas como los pleitos, las enemistades. Problemas como la muerte de un ser querido. Todo eso son tormentas de la vida. Y en esta mañana yo quiero hablarles por medio de la palabra del Señor cómo salir de las tormentas, cómo salir victoriosos de las tormentas. ¿Cuántos creen que podemos salir victoriosos de las tormentas? Podemos salir victoriosos de las tormentas. Y en esta mañana vamos a hablar de 3 decisiones que podemos tomar para salir victoriosos de las tormentas. Porque para salir victoriosos de las tormentas debemos tomar una decisión. Debemos tomar decisiones. La crisis no se va a ir por sí sola. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Así que quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Si ya lo tiene, diga amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día,
Cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Podemos salir victoriosos de las tormentas cuando, en primer lugar, confiamos en la presencia de Jesús. Confiamos en la presencia de Jesús. Esta comunidad a la que fue escrita el texto de Marcos es una comunidad que está viviendo en persecución por parte del emperador Nerón. Esta carta fue escrita en el año 60-70 después de Cristo. Y entonces se había levantado una gran persecución en contra de los cristianos. Muchos de ellos estaban siendo llevados a la cárcel, otros de ellos estaban siendo azotados y otros de ellos estaban siendo llevados directamente a la muerte. Y eso era normal que produjera angustia. Era normal que produciera una situación de miedo y de sufrimiento. Estaban viviendo esto porque ellos creían que ya había llegado el tiempo final donde el Señor Jesús vendría. Tenían una gran inseguridad. Su fe estaba menguando. Su fe en el señorío de Cristo estaba menguando. ¿Y cómo podemos compaginar la fe cuando estamos en crisis? ¿Cómo podemos compaginar la fe cuando tenemos dudas o cuando vienen las tormentas de la vida? ¿Cómo vamos a verlo? Dice el texto, y en los textos anteriores, en el capítulo 4 que leímos, dice la palabra del Señor que Jesús venía de enseñarle a sus discípulos. Jesús venía de todo un día de hablar con sus discípulos, pero también de enseñarle a una multitud. Jesús había estado enseñando acerca del reino de Dios. Usted lo puede ver en el capítulo 4. Habla acerca de las parábolas, y las parábolas habla acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué parábola les había hablado el Señor? El Señor les había hablado de la parábola de la semilla de mostaza, que hace referencia a la fe. Les había hablado de la parábola del sembrador, que hacía referencia a la palabra del Señor. Entonces los discípulos habían oído. Los discípulos habían escuchado. Pero vemos que en el capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día, ese mismo día, en la noche, dice algunos textos, o al anochecer, dice que el Señor les dijo una frase que está ahí, que les dijo: pasemos al otro lado. Y esa frase es muy importante para nosotros, porque es la misma invitación que nos hace Jesús a nosotros: pasemos al otro lado. No podemos seguir viviendo la vida como la vivimos, como la estamos viviendo. Tenemos que tomar decisiones de pasar al otro lado. ¿Y por qué Jesús quería pasar al otro lado? ¿Acaso no había una gran multitud que lo seguía? Había una multitud que le traía enfermos, que le traía endemoniados. Había una gran multitud. Pero Jesús decide pasar al otro lado, porque Él quería estar solo.
Él quería estar solo con sus discípulos, porque a Jesús la multitud no lo mueve. Jesús toma la decisión de pasar con sus discípulos y los pasa. ¿Y para qué los pasa al otro lado? ¿Para qué los lleva al otro lado? El Señor quiere mirar varias cosas, y en primer lugar lo que el Señor quiere mirar de sus discípulos es la obediencia. Porque el Señor, al decirle pasemos al otro lado, uno ve en el versículo 36 que sus discípulos dicen entonces vamos, y se van todos en una barca. Y dice la palabra del Señor que juntos inician a cruzar el mar de Galilea. Empiezan a cruzar este mar. Pero, y ese pero es muy importante. Ese pero quiere decir, pero algo pasó. Algo pasó después de que les dijo, pasemos al otro lado. Y es que cuando tú y yo decidimos caminar con el Señor, algo va a pasar. Cuando tú y yo decidimos caminar con el Señor, algo va a pasar. Pero aquí veamos qué fue lo que pasó. Dice, pero, versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué pasó? Que debido a las condiciones y a los cambios climáticos en el mar de Galilea, dice los estudios que cambiaron las temperaturas, que al ser una zona montañosa cambiaron la temperatura y produjo que hubiera una gran tempestad. Y este lugar era famoso por sus tempestades. Era famoso, pero ellos iban siempre allá a pescar. ¿Qué pasa en una tempestad? El cielo se encapota, el viento empieza a rugir y empieza a levantar las montañas de agua con espuma. Hace que las olas se levanten de tal manera que la barca donde iban empiece a andar hacia la derecha, hacia la izquierda, llevada por la misma tempestad. Entonces, ¿qué pasa? Que dice de tal manera que ya se anegaba, se estaba hundiendo la barca. La barca se estaba hundiendo. Pero entonces, ahora debía ser puesto en práctica lo que habían escuchado. Habían escuchado a un Jesús hablándoles por medio de parábolas y explicándole a sus discípulos las parábolas de lo pequeña que debía ser la fe. ¿Cómo debía ser la fe? Como un pequeño grano de mostaza. Porque es que a veces, en medio de los tiempos de refrigerio espiritual que tú y yo podamos llegar a tener, vienen los tiempos de prueba. Después de un tiempo espiritual, siempre vendrá un tiempo de prueba. Es la manera como el Señor hace examen. Es la manera como el Señor nos prueba. Porque el Señor nos dice que nosotros no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Así que el Señor, si tú estás pasando por una tempestad en esta mañana, por una crisis en tu vida, lo que el Señor te está diciendo es, yo sé que tú puedes salir de ella. Yo sé que tú vas a pasar de ella. Porque el Señor no nos da más pruebas de las que podamos soportar. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Jehová? ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú decides, si tú quieres salir de esa prueba, de esa tempestad llamada enfermedad, llamada crisis económica, llamada problemas familiares, llamada separación, lo que tienes que hacer es confiar que Jehová va contigo en tu barca. Jehová está caminando contigo en la barca de la vida. Entonces, ¿qué nos enseña estos versículos? Mi hermano, nosotros no estamos exentos de las tormentas de la vida. No estamos exentos de las pruebas que vienen de la misma vida.
El hecho de ser cristiano no quiere decir que no vamos a pasar pruebas. Los discípulos lo tuvieron que entender. Los discípulos habían sido testigos que Jesús estaba en la barca. Iba con ellos. Desafortunadamente, en medio de la tempestad, en medio de la crisis, no vemos a Jesús. En medio de la crisis se nos borra, como si se nos borrara el cassette, como si se nos olvidara lo que Dios ya ha hecho, porque en medio de la tormenta es difícil verlo. ¿Por qué? Porque la tormenta llega de un momento a otro. La tormenta no avisa. La tormenta llega. Y esa tormenta puede ser económica. Tú puedes tener un buen trabajo y un día al otro le dicen, se quedó sin trabajo. Y tú empiezas a pasar hojas de vida y a pasar hojas de vida. Y tú dices, ya llené Bogotá de hojas de vida y no me sale nada. Es una tormenta de la vida. Porque ¿qué produce la falta de trabajo? ¿Con qué voy a comer? Ahora estamos en época escolar y ahora ¿con qué le voy a comprar el uniforme a mis hijos? Útiles escolares, ¿con qué voy a pagar? Necesito pagar arriendo, necesito pagar deudas y empieza la barca de la vida a llenarse y a inundarse. Y empiezas a sentir que te falta el aire. Y tú dices, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder a esta crisis? Pero no solamente puede ser económica, puede ser una crisis de enfermedad. Cuando llega a tu casa o a tu familia una persona o tú mismo con un dictamen negativo, tiene cáncer. Tiene cáncer. Hermano, y esa noticia sí que cuesta. Porque lo primero que uno se imagina cuando te dicen que un familiar tuyo tiene cáncer es, se va a morir. Es lo primero que a uno se le atraviesa por la mente. ¿Cuánto le quedará de vida? Pero uno le va a preguntar, ¿no? Pero son crisis de la vida. Tormentas. Tormentas a nivel familiar. Tantos años de matrimonio, 25 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, y ahora sucede que esa persona te dice, ya no te amo más, yo prefiero separarme. Tormentas de la vida. Y llegan de un momento a otro. Y esas tormentas nos azotan de tal manera que empezamos a correr de aquí para allá. Así como en la barca. Empezamos a correr para aquí y para allá. Y eso solamente significa que se nos perdió el rumbo. Perdemos el rumbo. ¿Para dónde voy? Donde me lleve la barca. ¿Para dónde vas? Lo que diga el vecino. Lo que diga mi amigo. Lo que diga mi consejero. Lo que diga mi familiar. Pero ¿a dónde deberíamos ir? A la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El que nos dijo, pasemos al otro lado. Jesús. A Él es el que debemos ir cuando la barca de la vida pierde el rumbo. A Él es el que tenemos que recurrir y decirle, Señor, tú me dijiste que pasara al otro lado. Ahora, Él no me prometió que no hubieran problemas. Pero yo te miro a ti. Yo te miro a ti, Jesús. Tú ya venciste. Ayúdame a vencer. Por eso tenemos que confiar que Jesús va con nosotros. Todos los días Jesús camina contigo. Cuando tú vas al médico y te hacen esas quimioterapias, Jesús va contigo. Cuando tú vas a ese banco y te cobran y te dicen es que usted debe esta deuda, Jesús va contigo. Cuando esa persona te dice que ya no te quiere más, Jesús está contigo. Cuando ese hijo se ha levantado en las drogas, tú le dices y Jesús va contigo. Porque Jesús camina con nosotros. Él va con nosotros. Por eso es necesario que nosotros dependamos y confiemos que Jesús va con nosotros. Él no solamente está en este lugar. Él va contigo las 24 horas del día. Los 12 días del mes, los 365 días del año. ¿Cuántos pueden creer que Jesús camina con nosotros?
esa tempestad pasará. Esa tempestad te va a llevar al otro lado. Tenemos que saber, es Dios, para dónde nos está pasando. ¿Qué está haciendo el Señor en nosotros para estar viviendo esa tempestad? Porque esa tempestad te dejará ver la gloria del Señor y mañana estarás en el otro lado. Un grupo de estudiantes se proponía navegar por un río y fueron donde el dueño de un barco y le dijeron: necesitamos alquilar este barco, vamos a andar por el río. Y entonces el que lo alquilaba les dijo: no se los voy a alquilar. ¿Pero por qué no? Si nosotros tenemos la plata suficiente, aquí están los recursos. Pero él volvió y les dijo: no se los voy a alquilar. Fue tanta la insistencia de estos jóvenes porque querían navegar por ese río, que esta mañana él les dijo: se los voy a alquilar con una condición. Yo tengo que ir dentro de la barca. Ellos accedieron y dijeron: está bien. Ya habían empezado a caminar, a navegar menos de una hora, cuando el tiempo de un día soleado pasó a un día de tormenta, de un momento a otro. Y el tiempo cambió bruscamente. Y un violento ventarrón empezó a levantar las olas, empezó a levantar la barca, empezó la barca a llenarse de agua. Y esos estudiantes empezaron a llenarse de temor. Nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Porque ninguno sabía nada de navegación. Pero el hombre iba muy tranquilo. Este hombre no decía nada. Y este hombre les dijo: yo sabía que posiblemente iba a haber un huracán en medio de esta salida. Por eso quise acompañarles. De la misma manera, no podemos ignorar que en la barca de nuestra vida habrán tormentas, pero lo más importante es que podamos traer a Cristo a bordo en medio de ella. Podemos salir victoriosos de las tormentas de la vida. En segundo lugar, cuando decidimos clamar a Jesús. Podemos salir victoriosos de la tormenta de la vida cuando decidimos clamar a Jesús. Dice el versículo 38 y 39. Y él, ¿quién? Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando al otro lado? Y Jesús aquí nos muestra su humanidad, porque Jesús era humano. Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Si usted puso atención, él estuvo predicando de las parábolas del reino durante casi todo un día. Estuvo sentado en una barca, hable y están enfermos y hable, y todo el tiempo estuvo ahí. Así que era normal que él durmiera. Dios vivió en la tierra bajo su humanidad. Por eso Jesús te entiende en medio de las crisis de tu vida. Por eso Él va a descansar. Pero ¿acaso uno puede dormir cuando tiene tempestades? ¿Acaso uno puede conciliar el sueño cuando está en crisis? ¿Acaso en la noche se hace placentera en la noche cuando tú sabes que al otro día te va a llegar a cobrar alguien una deuda y tú no tienes cómo pagar? Pero Jesús sí pudo. ¿Cómo puede dormir Jesús cuando las olas se levantan? ¿Cómo puede dormir Jesús cuando el viento no deja de rugir? ¿Cómo puede dormir Jesús cuando la tempestad mueve a la barca de lado a lado? Él puede dormir porque él sabía que su Padre Celestial lo cuidaba.
Por eso Jesús podía dormir. Por eso Jesús pudo descansar. Y aquí vemos que Jesús confiaba plenamente en el Padre. No así sus discípulos. No así los discípulos. No conocían a Jesús, pero tampoco conocían al Padre. Porque en la barca iban 4 discípulos que eran pescadores. Si usted ha leído El tiempo con Dios, se ha dado cuenta cuando Jesús los llamó y ellos estaban trabajando en su oficio. Y Jesús los llama y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que habían 4 de ellos que eran pescadores. Conocían el mar. Sabían cómo enfrentar esa tormenta del mar. Sabían en qué momento, hacia dónde tenían que timonear, hacia dónde tenían que remar. Lo sabían. Sabían qué tenían que hacer. No era la primera tormenta que ellos pasaban. Pero parece ser que esta tormenta era de otra dimensión. Esta tormenta era tan difícil que los lleva a ellos a decirle al Señor, a ir y despertarlo, a ir y sacudirlo. ¿Cuántos en medio de un sueño profundo les gusta que los levanten? ¿Qué pasa cuando se lo levantan en medio de un sueño profundo? Se levanta contento, ¿cierto? Uno que dice: no, pero es que estaba en la mitad del sueño y me estaba soñando y ahora no supe qué pasó. ¿Sí o no? Pero Jesús lo llaman. Dice la palabra, le despertaron, le llamaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué nos alborota a nosotros la vida? ¿Qué nos lleva a nosotros a alborotarnos y a llorar o a llevar a angustia de tal manera que tenemos que clamar y gritarle al Señor? Cuando usted lee Marcos capítulo 5, versículo 39, y habla de la historia de la hija de Jairo, y la niña ya había muerto, dice la palabra, que entrando Jesús les dijo: ¿por qué están alborotados y por qué lloran si la niña duerme? ¿Qué es lo que pasa? Que estos discípulos tenían miedo. Estos discípulos tenían miedo a que esa tormenta los anegara. Estos discípulos tenían miedo a que Jesús no respondiera o a que no pudieran pasar al otro lado. Y en medio de las tormentas de la vida que tú y yo pasamos, muchas veces creemos que el Señor se bajó de la barca, o otras veces creemos que al Señor no le interesa mi situación, o otras veces creemos que el Señor está esperando a que, digamos, nos ahoguemos, digamos: pues Señor, si tocó morir, moriremos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros no hemos aprendido a clamar. No hemos aprendido a clamar en medio de las circunstancias de la vida. Porque el manipular la barca no era cuestión de conocimiento, ellos lo tenían. No era cuestión de experiencia, ellos lo tenían. ¿Cuál era su problema? Que estaban siendo autosuficientes. Y es que en las tormentas de la vida, tú y yo no podemos ser autosuficientes. En las tormentas de la vida nosotros no podemos hacer lo que nos parezca. No podemos tomar las decisiones como nos parece. Tenemos que ir a la fuente de la palabra, que es Jesús, y decirle: Señor, esta tormenta, ¿cómo la voy a pasar? Tenemos que aprender a clamar. Tenemos que aprender a clamar. Porque cuando aprendemos a clamar, usted ve que dice: no tienes cuidado que perecemos. Yo me imagino a un Pedro que era el más atravesado de todos, y que le dijo: Señor, ¿para eso me trajo, para que me muera? Porque a veces tenemos que clamarle al Señor, no con irreverencia, pero sí con una fortaleza del corazón que diga: Señor, ¿no tienes cuidado que mi familia se está destruyendo?
No tienes cuidado, Señor, que mi economía ya no da más. No tienes cuidado, Señor, que esa enfermedad me tiene agotado. ¿Acaso no tienes cuidado, Señor, de esta tormenta de mi vida? Y vemos inmediatamente en el versículo 39 que la palabra del Señor dice, y levantándose, eso fue inmediato. Eso no fue ahorita, más tarde, espere, termino de mi sueño. No, dice la palabra del Señor, y levantándose, reprendió al viento y al mar, y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué nos enseña esto? Que tú y yo en medio de las tormentas de la vida debemos reprender al que se levanta, que es el enemigo. Yo te dije que tú y yo tenemos que reprender al que se levanta, que es el enemigo. Porque si nosotros no lo reprendemos, el Señor puede que lo reprenda, pero el Señor está esperando que tú y yo hagamos algo. Tenemos que reprender. Porque tú y yo, después de que reprendemos al enemigo, reprendemos esa puerta cerrada, esa escasez, reprendemos como lo dice la palabra del Señor, entonces dice, va a cesar el viento y se va a hacer gran bonanza. Va a venir la paz y la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Iglesia, tenemos que aprender a clamar. No fue necesario que Jesús repitiera 3 veces, te reprendo viento, te reprendo. No, fue una sola vez. Y aquí nos enseña Él que nosotros tenemos que clamar con esa misma fe. Y tenemos que reprender con esa misma fe. Porque el poder de Jesús está también sobre el viento y el mar. Pero no solamente sobre lo natural, sino Jesús está encima de todo aquello que te esté atormentando la vida. Así que no pretendamos manobrar o hacerlo a nuestra manera sin contar con la dirección de Dios. No pretendas manejar tu vida sin la guía de Dios. No pretendas seguir viviendo sin la voluntad de Dios. Clama a Él en medio de esa dificultad, porque Él te dará la respuesta oportuna. A diferencia del Jesús de la palabra que vemos durmiendo, Jesús hoy en día no duerme, está sentado a la diestra del Padre esperando que tú y yo clamemos por eso que nos quita la vida, la angustia. No quieras salir de los problemas en tus fuerzas. Cuando uno quiere salir de los problemas en sus propias fuerzas, termina más emproblemado. Terminamos más en crisis. Pero cuando clamamos a Jesús, Él se levanta, reprende y calla todo aquello que nos ha llenado de temor, de miedo y de incredulidad. Vendrá una gran bonanza. Vendrá calma, vendrá gozo, vendrá paz en la medida que pasemos al otro lado, confiando en el Señor y clamando al Dios de la vida. Los expertos dicen que cuando hay un incendio en una casa, no podemos empezar a correr de aquí para allá. Porque la temperatura empieza de arriba hacia abajo. Lo que dicen los expertos es que cuando hay un incendio, lo primero que tenemos que hacer es postrarnos de rodillas, agacharnos bien y empezar a gatear para poder buscar la salida. Y así es la manera como se puede salir de esa tormenta o de ese incendio. Y así el Señor está esperando que tú y yo, en medio de esa tempestad, en medio de esa crisis, doblemos nuestras rodillas
y clamemos en oración humilde y sincera delante de Dios, porque lo único que nos queda es esperar y confiar en Él. Es lo único que nos espera. Y en tercer lugar, podemos salir victoriosos de las tormentas cuando decidimos creer en el poder de Jesús. Creer en el poder de Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 40 y 41. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y aquí hay tres preguntas que el Señor nos hace hoy a nosotros también. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Qué era lo que hacía que estos discípulos hubieran tenido tanto miedo? Que se vieron al borde de la muerte. Pero aquí vemos que Jesús los reprende por su cobarde temor. Lo que les está diciendo es: si tú confiaras plenamente en Dios Todopoderoso, si tú confías en mí aunque no me veas, si tú confías en mí a pesar de la crisis, entonces tu vida ya no tendrá temor. ¿Cuál es el problema? El problema no fueron las olas. El problema no fue el viento. El problema se llama incredulidad. ¿Por qué nos amedrentamos? Porque tenemos incredulidad en nuestro corazón, porque no hemos creído lo que dice esta palabra de Dios. Por eso estamos amedrentados. Por eso nos da miedo la vida misma. ¿Por qué no te arriesgas a hacer esto? Uy, no, qué miedo, ¿qué tal que me vaya mal? ¿Por qué no te arriesgas a lo que el Señor te está diciendo? Y si me va mal, ¿y por qué no vas a la palabra, que mires al Señor qué te está diciendo? Porque posiblemente el Señor te está diciendo: pasa al otro lado. Por eso tenían tanto miedo, su incredulidad. La incredulidad nos amedrenta. Pero hay otra pregunta ahí. ¿Cómo no tenéis fe? Recordemos que el Señor les está haciendo un examen de fe, o un examen a lo que habían escuchado por las parábolas. Y dice que la fe debería ser tan pequeña como un grano de mostaza. Y aquí el Señor los confronta y les dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe para superar las crisis de la vida? ¿En dónde estamos poniendo la mirada? ¿En la crisis? Si tú y yo ponemos nuestra mirada en la crisis, nos vamos a hundir, porque no vamos a ver a Dios. Pero si tú y yo ponemos la mirada en el autor y el consumador de la fe, entonces saldremos al otro lado. Por eso el Señor les está diciendo: ¿cómo no tenéis fe? Porque la fe es la convicción plena de lo que Dios hará en medio de la situación. Eso es fe. Es creer que el Señor va a hacer algo. Y tú lo puedes ver más adelante, puedes leer el capítulo 5 y te das cuenta de la fe que tuvo la mujer del flujo de sangre. Ella simplemente dijo: si tocare el borde de su manto, seré sana. Eso es fe. Ella no simplemente dijo: voy a ir a abrazarlo, voy a ir a rodearlo, voy a ir a pactar, voy a ir a sembrar. No, ella simplemente dijo: yo voy a ir a agacharme, a inclinarme, a tocar el borde de su manto, porque eso es suficiente para ver el milagro. Jesús se lo dijo a Jairo. Al principal se lo dijo: ten fe, tu hija no murió, tu hija duerme. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos fe.
nos cuesta creerle al Señor. Entonces, como nos cuesta creerle al Señor, no creemos que Él puede hacer milagros sobrenaturales, porque Él lo puede hacer. Él puede hacer milagros para que si tú estás pasando una deuda, una crisis económica fuerte, vas a perder tu casa, tu apartamento, tu carro, la empresa, el Señor te dice hoy, pon la mirada en mí, yo me levantaré si tú tienes fe. Fe es cuando tú vas al médico y aunque allá te digan, tienes esta enfermedad, tienes esa artritis, tú convulsionas, esas convulsiones van a vivir contigo toda la vida. Es tener fe y decirle, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Por tu llaga he sido sanado y curado. Yo tengo fe. Tener fe es decirle, Señor, en medio de esta crisis familiar, tú te levantas porque tu palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor y mi familia vivirá para tu gloria y para tu honra. Eso es tener fe. Pero ¿qué otra pregunta? Versículo 41. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y ahora los discípulos dicen que tienen temor, pero ya no es el miedo a morir. Ahora tienen miedo porque no saben quién está al lado. No saben quién es este. ¿Quién es este? Que el mar, que el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿Acaso ellos no habían visto al Señor obrar en capítulos anteriores? Usted lo puede ver. ¿Acaso el Señor no había sanado a la suegra de Pedro? ¿Acaso el Señor no había sanado al hombre de la mano seca? El Señor había hecho ya milagros delante de ellos. ¿Cuál es el problema? Que no le conocían. No le conocían. Y es el problema de muchos de nosotros, posiblemente. Los que nos llamamos sus discípulos. Los que nos llamamos sus discípulos, no le conocemos. No sabemos quién es este. ¿Sabe quién sí sabía quién era? Satanás. Marcos capítulo 5 versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Los demonios conocían quién es Él. Pero aquí lo importante no es que los demonios sepan quién es Él. Aquí lo importante es que tú y yo sepamos quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Y te voy a mostrar por medio de la palabra quién es este. En primer lugar, Él es quien gobierna la creación al reprender la tempestad. Ese es Jesús. Él es quien tiene poder para dominar las huestes y potestades de maldad. Porque lo vemos al tener en el encuentro con el endemoniado gadareno, dice que este quedó totalmente libre. ¿Quién es este? El que tiene poder sobre cualquier maleficio que el enemigo quiera hacernos. ¿Quién es este? El que tiene el poder sobre la enfermedad. Dice la misma palabra que los médicos no pudieron sanar a esta mujer, que todo lo había gastado. Pero la palabra del Señor nos dice que Él tuvo el poder para decirle: mujer, tu fe te ha salvado y eres sana. ¿Quién es este? El que tiene el poder sobre la muerte y resucitó de tal manera a la hija de Jairo. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto podemos ir ahí y decirle: Señor, yo sé que tú eres ese? Tú eres el dador de vida. Yo sé que tú eres el que se lleva mis miedos y mis temores. Yo sé que tú eres el que me va a levantar en medio de la tempestad. ¿Acaso crees que Jesús no está interesado en tu vida? ¿Acaso crees en esta mañana que a Jesús no le interesa tu situación? El Señor sabe lo que estás pasando. El Señor sabe lo que te duele. El Señor conoce tus días de insomnio.
Y no por enfermedad, sino por motivo de las crisis no puedes dormir. El Señor conoce. Lo que el Señor espera de ti es que esa incredulidad no se llene tu corazón, sino que tú le digas: Señor, yo confío en ti, tú harás tu obra. Podemos llevar meses, podemos llevar años de oír su voz, de verlo hacer milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en el barrio. Hemos visto el Señor cómo hace milagros. Pero se nos olvida cuando viene la tempestad. Se nos olvida porque la angustia nos nubla nuestra mente y nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un concepto? ¿Es una religión? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Acaso es el bombero? Tú estás en esta mañana porque estás pasando en crisis y necesitas que el Señor te responda, pero cuando pase la crisis se te olvidó quién fue el que te respondió. ¿Quién es este? ¿O es el Salvador de tu vida, el que extiende la mano todos los días para salvarte de todas las circunstancias de la vida? Jesús es el Señor Todopoderoso sobre cualquier circunstancia. Él puede sanarte de esa enfermedad. Jesús puede levantarse para restaurar tu familia. No pierdas tu esperanza. El Señor va a restaurar tu familia. El Señor va a restaurar tu casa. El Señor va a restaurar tu economía. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Una familia se fue de vacaciones. Así como creo que muchos de ustedes estuvieron en vacaciones. Y si no, cuando vayan de vacaciones, digan amén por lo menos para salir. Amén. Y dice que ellos se fueron hacia el mar. Y allí uno de sus hijos presenció una gran tempestad. Las olas subían a enormes alturas, mientras que los vientos sacudían violentamente los botes que estaban ahí amarrados al muelle. Y este niño se fijó en la boya que flotaba y dijo: ¿qué es eso? Esa boya no tiene miedo. El viento va, el viento la golpea, el huracán, pero ella vuelve y sale a flote. Entonces el papá le dijo: así es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario de la vida. No existe una bendición tan perfecta como confiar en el Señor. Por eso, iglesia, debemos decidir asegurarnos que Jesús esté siempre en nuestra vida. Asegúrate que Jesús vaya contigo. No lo saques de tu vida. Por más difícil que sea el problema, no lo saques de tu vida. Vive para Él. Que tú te decidas clamar a Jesús en medio de esa tormenta y tengas que decirle: Señor, levántate, yo ya no puedo más. Que nos decidamos a creer en su poder, porque Él tiene el poder para vencer cualquier adversidad. Porque no existe crisis tan grande que el poder de Jesús no pueda transformar. No existe crisis tan grande que el poder de Jesús no pueda transformar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no conozco tu vida. Yo no sé por qué crisis estás pasando. Yo no sé qué te está robando la paz, el gozo, la tranquilidad. Pero el Señor Jesús en esta mañana se encuentra en este lugar. Él está aquí. Él está hablando a tu vida y a tu corazón. Varón, tu familia no está perdida. Varón, tu familia está en las manos del Señor. Simplemente cree. Mujer, tú que has clamado tanto por ese hijo, para que sea libre de esas cadenas, de la muerte, de las drogas.
Señor te dice hoy: yo me levanto. Viene bonanza sobre tu casa. Viene paz sobre tu casa en este día. A ti que has ido tanto al médico y te han dicho tantas cosas negativas, dile: Señor, yo creo, Señor, por tu palabra, que tú te llevaste mis enfermedades y mis dolencias. Señor, tú estás aquí, tú estás en este lugar. Tú quieres, Señor, enseñarnos a caminar contigo. Por eso vienen las pruebas, y a veces son tan difíciles, Señor, que pareciera que nos anegamos, que pareciera, Señor, que las fuerzas se fueron para seguirte creyendo. Pero hoy decidimos seguir creyéndote a ti. Hoy decidimos, Señor, levantarnos una vez más y decirte que en ti esperamos, en ti confiamos. Tú que decides hoy vivir bajo la dirección de Dios. Tú que decides hoy caminar con Él, clamarle. Tú que decides hoy creer en su poder. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Dile: Señor, la pongo delante de tu presencia una vez más. Dile: Señor, no me quitará la paz esa crisis. Dile: se va toda duda, se va toda incredulidad, se va todo temor. En el nombre de Jesús, no tiene autoridad sobre tu vida. Cree en el dador de vida, cree en lo que el Señor ha hecho, cree en lo que el Señor hará. Empieza a llamar las cosas que no son como si fuese. Dile: Señor, yo creo que esta semana tendré trabajo. Yo creo, Padre, que vendrá la provisión de lo alto. Yo creo, Señor amado, que tú me provees para mis hijos, para los útiles, para el colegio. Tú me proveerás para ese arriendo. Tú me provees, Señor amado. Tú me provees para esos servicios. Vamos, dile: Señor, yo creo que tú restauras mi familia, que se va, Señor amado, toda división, todo pleito, toda contienda, toda separación, se cancela en el nombre de Jesús. No tiene autoridad. Dile: Señor, yo creo lo que tú harás. Yo creo, Señor amado, que esa enfermedad es para mostrar tu gloria. Esa enfermedad es para mostrar tu poder. Oh, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, que tú lo harás. Padre de la gloria, trae paz a tus hijos. Trae paz en medio de la angustia. Trae paz en medio de la aflicción. Trae paz en medio de la desesperanza. Señor, tú puedes, Señor. Tú eres, Señor. Oh, Dios, tú estás en el trono. A ti estamos clamando, Señor. Tú estás en el trono, Señor. Díselo. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Díselo una vez más. Dios es fiel, Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Padre, te damos gracias. Dale gracias, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra viva, Señor, que nos trae esperanza. Vamos, dale la gloria a Él. Dile: Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi roca. Tú eres, Señor, el Dios que me ampara, el Dios que me fortalece. Padre, te doy gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus hijas. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Padre, yo te pido que todo lo
lo que estén viviendo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Y que cuando pasen al otro lado, Señor, vean tu gloria y te den la gloria solamente a ti. Señor, gracias te damos por esta mañana. Señor, llévanos en paz, en seguridad, bajo tu bendición, bajo tu presencia. Y que todo lo que hagamos esta semana sea para glorificar y exaltar tu nombre. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.